hemos equivocado tantas veces en las elecciones, no solamente las elecciones me refiero de poner el voto, digo, en elecciones claro, de cosas de la vida, claro. digo. Entonces yo creo que la posibilidad de repensarlo si uno se equivocó, sin perder la confianza, porque el problema de los adultos es que si algún adolescente se equivoca, se lo reprochan o son maltratados de alguna manera, o despreciados, entonces eso genera en los adolescentes una retracción muy importante. Doctor, Alejo Corbalán lo saluda. Sí, ¿qué tal? Quería preguntarle, ¿le parece a usted que el campo de la participación política es también una instancia educativa para los adolescentes, para los jóvenes? Yo creo que es una más. Y yo creo que tiene la posibilidad de que si ellos encuentran en esa discusión política, digamos, confianza, esté uno de acuerdo con ellos o no en lo que piensan, porque no es obligatorio tener una sola opinión, ellos se van a sentir como muy respaldados para poder alejarse de las cosas que lo ponen en riesgo. Ignacio está en riesgo. Claro. Digo, si uno pudiera escucharlo, incorporarlo, darle valor a lo que él dice, a lo que piensa, a lo que le pasa, es muy probable que él se aleje de la droga, de la agresión, de la violencia. Lo que pasa es que no hay perseverancia para mantener ese tipo de pensamiento. Si los adultos, lo de Misiones es un ejemplo, abrieron 9 bibliotecas, y por ahí la idea es seguir, y además se metieron a ayudar a gente que le faltaba silla de ruedas. Bueno, eso le transmite a las personas que lo reciben un nivel de confianza en el resto de la gente y un nivel de agradecimiento que hace que por ahí sean mucho menos agresivos, mucho menos violentos y no traten de tapar sus falencias a través de la droga. Es decir, que va mucho más allá de escucharlos y nada más. Ahora, sino que escucharlos implica que es un beneficio para ellos. Yo estuve mirando muchas de las cosas que se dijeron y la verdad que la única pregunta que me quedó, que no encontré, es en qué lo beneficia a los adolescentes opinar o votar o lo que fuera. Y yo creo que el beneficio es justamente ser escuchados, respetados, saber que le tienen confianza, y eso solo alcanza, aunque no lo crea, alejarlo de las situaciones de riesgo. Que existen, todos hemos sido adolescentes y todos hemos pasado situaciones de riesgo que en ese momento son mucho más intensas, porque y están mucho más la oferta, más cerca también, claro. ¿Cómo? Están mucho más cerca. Sí, yo creo que están más cerca y además hay mucho más interés en realmente que los adolescentes entren en ese círculo de riesgo. Y cuando uno le pregunta a los adolescentes cuáles son sus valores, y yo no soy siempre en algunos preocupados por su salud, por el amor, por la fidelidad, por la valorización de su trabajo, y el dinero y las cosas materiales no ocupa el primer lugar cuando uno habla con ellos. Ahora, si uno lo ve y ve la estimulación que hace la sociedad de tener el iPad o tener la última zapatilla, bueno, por ahí forma parte también, pero digo, si uno lo mira con respecto a los adultos y los compara, es muy probable que encuentre en ellos muchos más elementos emocionales positivos que su relación con la cosa material. Ahora, es interesante, que me gustaría destacar esto que usted plantea, que la posibilidad de que voten, de darles el derecho a votar, es una manera de tenerlos en cuenta y que ellos lo vivan de esa manera. Mire, yo les quiero contar una experiencia en Canadá. En casi todas las escuelas de Canadá, los chicos, no solo los adolescentes, tienen la posibilidad de presentar propuestas una vez por semana. Cualquiera sea la propuesta, descabellada o no descabellada. Y tienen un día donde esa propuesta de los chicos es discutida entre todos los adolescentes y con un respeto absoluto por parte del docente. Y eso demuestra que el docente está al servicio del alumno, no el alumno a expensas o al servicio de los alumnos. O sea, el alumno como centro. Claro, el centro es el alumno y él puede expresar libremente esta opinión. ¿Cómo no va a poder votar? Y es cierto lo que decía también la persona de Misiones. Sí, Patricia. Con respecto a educar, Patricia, con respecto a educar a los chicos. Y yo creo que es fundamental, pero digo, hay que acercarse para poder educar. Y si no van a la escuela, que la escuela vaya a ellos, o a través de un deporte, o a través del arte, o a través del aprendizaje, dejando de lado un poco el enciclopedismo que por ahí pretendemos de otros. Pero hay una cosa que advertía Patricia, es que en el contexto de pobreza
que ella advierte en Misiones, de donde es ella, Novera, están muy expuestos al clientelismo, porque precisamente la falta de educación y una relación muy compleja con el Estado, que es el que les da de comer, terminan siendo también, digamos, el derecho los victimiza precisamente por ese proceso de clientelismo político. Sí, pero hay muchas Patricias. Claro. Yo lo que quiero decir es que quizás la gente acá en la capital tiene una idea equivocada de cuánta gente trabaja en fundaciones y trabaja como trabaja Patricia, o trabaja como, tampoco recuerdo el nombre de la persona que hacía teatro, pero yo lo quiero decir, hay mucha gente, mucha más de la que uno supone, y yo creo que esa gente está dispuesta y está con su felicidad consiste justamente en sacarlos del lugar del clientelismo para que vayan formándose ellos como personas independientes, digamos, y autónomas. Ese es el objetivo del fin de la adolescencia. Y yo creo que es mucho más fácil lograrlo con un adolescente que con un adulto. Bueno, de eso, en eso coincidimos especialmente, claro. Entre el adolescente, porque los valores son diferentes. Ahora, doctor, antes de despedirlo, me gustaría hacerle alguna pregunta médica. ¿Cómo no? Vinculada especialmente también al tema de la nutrición, que es uno de los temas que ustedes especialmente dedican. ¿Cuáles serían hoy los principales problemas de la juventud, de los adolescentes vinculados a la nutrición, a este universo que es al que hoy estamos discutiendo darle el derecho al voto? Yo creo que hay muchos mitos con respecto a la alimentación y hay muchas formas de alimentarse, y lo que pasa es que no hay una información hacia el adolescente explicándole, o a la familia, porque mucho tiene que ver con la historia familiar de la nutrición. Es decir, el adolescente no es que de golpe empiece a hacer cosas nutricionales equivocadas. Eso forma parte de un contexto general de su actividad diaria. La agenda que tienen muchos de los chicos es más larga que la de los adultos, y no queda tiempo por ahí para comer, para sentarse, para tener un lugar de reflexión y de conversación con la familia. Yo creo que esto genera, digamos, en medios de clase media, distorsión alimentaria en comer comida chatarra, o en las escuelas, por ejemplo, alguna vez discutimos en televisión esto de que los kioscos de las escuelas están llenas de comida, digamos, que son hidrocarbonadas prácticamente casi todas, con aceite, y después están los que no tienen para comer y que lo que comen es comida de hidratos de carbono, que son los más baratos. Claro. Entonces terminan siendo nutridos desnutridos, en realidad. Lo que llena y no alimenta. Esenciales, claro. Entonces uno tiene que generar, digamos, varios aspectos. Por eso digo, no es solamente el hablar con un adolescente y convencerlo que tiene que comer manzana, sino primero darle la oportunidad que pueda llegar a la manzana. Pero además de eso, poder discutir cuáles son, y hay datos, en la alimentación hay tanto escrito y tan relevante y tan claro, digamos, con respecto a la capacidad y a la necesidad de cada uno de los elementos, que si uno puede incluirlo dentro de la instrucción, de la educación y en la familia, y yo no hablaría de los adolescentes en forma particular ni de los chicos, porque la clave está en la familia. Es decir, acá hay mucha gente que compra en el supermercado cosas que realmente no son alimentos muy beneficiosos, al contrario, estimulan el sedentarismo. Y entonces lo que pasa es que el chico aprende eso. Digo, si uno no le da para probar ciertas cosas, a los chicos a todos no les gusta y no las prueban. Y después viene la queja familiar de decir, pero si ni siquiera lo probó. Pero claro, no lo probó a los 12 años, o a los 10, o a los 9. Esto forma parte de lo que es la mesa familiar y de la educación de los padres, de qué cosas tiene que haber y cuáles son las comidas que son más sanas, y no los prejuicios, porque hay una cantidad de mitos y prejuicios con respecto a la alimentación, de que esto no se puede, de que esto sí se puede. No, simplemente tiene que ser una información, digamos, que evite, porque cuando uno habla ya de patologías muy severas, tipo anorexia, bulimia, obesidad, etcétera, bueno, ahí entran otros factores. Yo que sé, hay factores psicológicos, factores psiquiátricos, factores, digamos, ambientales. Hay que darle valor a cada una de las cosas, no es tan simple. El tema de la alimentación realmente es un tema, y yo creo que justamente las poblaciones más pobres son las que tienen más obesos, pero más desnutridos al mismo tiempo. Claro.
Doctor Cuquier, le agradecemos muchísimo su tiempo, No, este les diálogo. agradezco a ustedes y les agradezco la primera hora de charla porque realmente me fue muy útil. Le agradecemos entonces doblemente. Que tenga un muy buen domingo. Muy bien, igualmente para ustedes.